Prepárense porque hoy traigo noticias que van a sacudir todo el fútbol mexicano. Vaya día de mierda. Nos están insertando lo que ustedes ya saben. Esta noche vengo con información que nos tiene entre la decepción y la preocupación, porque lo que pasó con la selección mexicana en esta fecha FIFA es inaceptable. Periodistas hablando de más. Hoy Colombia está lejos del nivel que pudo exhibir cuando arrancó la eliminatoria de la Conmebol. Está Jugadores sin compromiso y México quedando como el hazmerreír internacional. Esto no puede seguir pasando, señores. También les contaré sobre la celebración del aniversario 109 del club más grande de México, el empate ante Chivas con gol histórico del Chicharito incluido y la crisis de lesionados en Cuapa, que ya es una auténtica locura. Pero antes de comenzar, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y comentar. ¿Qué opinan de lo que pasó con México? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora sí, comencemos, hermanos águilas. Ojo a esto porque lo que pasó antes y durante el partido entre México y Colombia es para hacer una revisión profunda de todo, señores. Y digo todo, porque aquí la responsabilidad es compartida. Escuchen bien, americanistas, porque esto es una lección que tanto periodistas como jugadores necesitaban aprender. Resulta que antes del amistoso entre México y Colombia en la fecha FIFA, varios periodistas mexicanos salieron en sus programas a decir que enfrentar a Colombia era perder el tiempo. Sí, así como lo escuchan, hermanos águilas. Dijeron que México necesitaba rivales de más peso, que Colombia ya no representaba un verdadero reto, que los cafeteros solo clasificaban al Mundial porque las eliminatorias de Conmebol eran mediocres, e incluso se atrevieron a decir que jugadores como James Rodríguez estaban para el retiro. Fíjense en la falta de respeto, señores. Uno de los comentaristas mencionó textualmente que Colombia no es rival para México y que el partido sería solo de trámite. Otro dijo que había menos diferencia entre Colombia y Alemania que entre Colombia y México. ¿Se dan cuenta de la soberbia, americanistas? Estos periodistas hablando como si el partido ya estuviera ganado, inflando expectativas y creando una presión innecesaria. Pero aquí viene lo peor, hermanos águilas. Cuando llega el partido, los jugadores mexicanos salen a la cancha y tampoco responden. Colombia demostró desde el primer minuto que venía con todo. Presión alta, intensidad, hambre de triunfo. Y México, señores, México se vio sin actitud, sin compromiso, sin esa garra que debería tener cualquier selección que representa a un país. Al minuto 16, James Rodríguez, ese que según los periodistas estaba para el retiro, cobró un tiro libre perfecto y John Lucumí abrió el marcador. Primer gol, y ya se notaba que México no tenía respuesta. Americanistas, la defensa desorganizada, el medio campo sin control, la delantera sin ideas. En el segundo tiempo fue peor, hermanos águilas. Minuto 55. Pase magistral de James para Luis Díaz, quien con un control perfecto marcó el 2-0. Los comentaristas mexicanos que antes hablaban con soberbia, ahora decían, es una joya Díaz, es de otra galaxia. ¿Ven la diferencia, señores? Antes del partido lo minimizaban, durante el partido lo alababan. Minuto 64, Jefferson Lerma sacó un misil al ángulo para el 3-0, y para cerrar la humillación, Johan Carbonero aprovechó un error garrafal de la defensa mexicana y puso el 4-0 final. Una goleada histórica que nos dejó a todos los mexicanos con un sabor amargo en la boca. Pero ojo a esto, hermanos águilas, porque aquí viene la frase que resume todo. Al final del primer tiempo hubo una jugada polémica en el área colombiana donde varios jugadores mexicanos rodearon al árbitro para reclamar un posible penalti. Y en medio de toda esa discusión, James Rodríguez se acercó y soltó esta frase que se volvió viral. ¿Por qué hablan tanto? Hablan mucho. ¿Se dan cuenta, americanistas? James prácticamente le cerró la boca a todos, a los periodistas que dijeron que estaba para el retiro y a los jugadores mexicanos que en lugar de demostrar en la cancha, solo reclaman y discuten con el árbitro. El colombiano dejó claro que en el fútbol se habla con los pies, no con la boca, y tuvo razón, señores. Registró 2 asistencias, lideró a su selección y demostró la clase que le faltó a nuestros jugadores. Ahora bien, hermanos, aquí está el punto que me molesta profundamente como mexicano. Los periodistas irresponsables hablan de más antes de los partidos, inflan expectativas, minimizan a los rivales y crean una narrativa de superioridad que no existe. Eso está mal, señores, muy mal.
porque sus palabras quedan grabadas y cuando viene la derrota, el mundo entero se burla de nosotros. Metida en una crisis futbolística, está metida en una crisis que van a clasificar a la Copa del Mundo simple y sencillamente porque el sistema de la Conmebol es mediocre. Si juegas contra Colombia o contra Ecuador en el Mundial, hay una elevada probabilidad de que les ganes. Están estos nombres rimbombantes, deslumbrantes de Colombia y de Ecuador. Un par de Ecuador, sí, en la mayoría en Colombia los principales. Pero ¿cuál es el momento de cada una? Llegaron al Mundial arañando la clasificación, ¿eh? En menos de 2 semanas, México va a papear a la mitad de la Conmebol. Yo totalmente de acuerdo, pero a ver, hay escenarios en donde es muy claro que no puedes. Contra Alemania, contra España, contra Italia, contra esos equipos no puedes. Contra Colombia, no lo vas a intentar. Está haciendo, a ver, yo creo que hay menos diferencia entre Colombia y Alemania que entre Colombia y México. No, y Colombia, digo, independientemente de todo, Colombia le ganó a Alemania y a España. Alemania. Pero Maxi, si había tan poca diferencia, ¿por qué en los últimos 2 partidos entre México y Colombia, Colombia lo tuvo que remontar 3-2 de perderlo? Pero lo ganó. Claro. Sí, bueno, pero así la diferencia abismal. Aparte pones, o sea, tú lo dijiste, no, lo dijiste. Hacer No, pero Alemania. aparte tú lo dijiste. Pero para colmo, los jugadores tampoco ayudan a americanistas, porque una cosa es que los periodistas hablen tonterías y otra muy diferente es que los futbolistas salgan a la cancha sin actitud, sin compromiso, sin mentalidad ganadora. Y eso fue lo que pasó ante Colombia, hermanos Águilas. México se vio sin alma, sin carácter, sin esa entrega que se le exige a cualquier selección nacional. Aquí tiene que haber una revisión profunda de todo, señores, de los periodistas que no pueden seguir hablando con soberbia, poniendo en ridículo al país, de los jugadores que tienen que entender que portar la playera de México es un honor y una responsabilidad enorme, del cuerpo técnico que debe encontrar la fórmula para que el equipo tenga identidad y compromiso, de todo el sistema del fútbol mexicano que está fallando en múltiples niveles. México merece respeto internacional, americanistas, no podemos ser el hazmerreír de todo el mundo. Y lo digo con dolor porque somos mexicanos, porque nos duele ver a nuestra selección en esta situación. Pero la realidad es que si los periodistas siguen hablando de más y los jugadores siguen sin dar la cara en la cancha, vamos a seguir siendo la burla de todos. Y hablando de burlas, hermanos Águilas, en el Mundial Sub-20 Argentina eliminó al Tri con un 2-0 y después los jugadores argentinos se fueron al autobús poniendo la música del Chavo del Ocho para burlarse de nosotros. Gianluca Prestiani hasta imitó el baile del Chicha Sánchez que había hecho cuando México venció a Chile. Nos están viendo la cara, señores, y es frustrante porque como mexicanos merecemos más. La lección aquí es clara, americanistas, hay que dejar de hablar y empezar a demostrar. Los periodistas deben ser más responsables y respetar a todos los rivales. Los jugadores deben salir con otra mentalidad y entender que representan a millones de mexicanos que esperan verlos dar todo en la cancha. Y todos en el fútbol mexicano debemos hacer una autocrítica profunda, porque esto no puede seguir así, hermanos Águilas. Ahora pasemos a cosas más importantes, no señores, porque en medio de toda esta situación del fútbol mexicano hay una institución que siempre mantiene en alto el nombre de nuestro país. Ayer 12 de octubre, el Club América celebró su aniversario número 109. Sí, americanistas, 109 años de historia ininterrumpida, de grandeza, de títulos que nadie nos puede quitar. La Liga MX y varios clubes felicitaron a las Águilas por su aniversario. Atlas y Tigres también se sumaron a las felicitaciones, reconociendo la trayectoria del club más grande de México. Pero las felicitaciones más emotivas vinieron de 2 leyendas del americanismo, hermanos Águilas. Y Carlos Reynoso, el maestro, también se sumó a las felicitaciones diciendo: hoy cumple año el más grande, felicidades a todos por ser la mejor afición del mundo, a todos por vestir la playera del Club América. Escuchar a estas leyendas nos llena de orgullo, señores, porque ellos vivieron la grandeza del América, ellos construyeron esta historia que hoy celebramos con todo el corazón. Fíjense en esto, americanistas, 109 años de historia en el fútbol mexicano. El América es el club más ganador de la época profesional con 16 títulos de liga. Mientras otros presumen campeonatos aislados, nosotros presumimos más de un siglo de existencia ininterrumpida, de pasión, de momentos inolvidables que quedarán por siempre en la memoria. Esa es la grandeza que nos caracteriza, hermanos Águilas. Y hablando de clásicos, señores,
Durante esta fecha FIFA, el América y las Chivas se enfrentaron en un partido amistoso en el State Farm Stadium de Arizona ante más de 45,000 aficionados. El encuentro terminó empatado 1-1 con momentos interesantes que vale la pena mencionar. Al minuto 3, tras un error en la salida del América, el balón llegó a Teun Wilke, quien remató. El portero rechazó, pero en el rebote apareció Javier Chicharito Hernández para marcar su primer gol ante las Águilas en toda su carrera. Sí, americanistas, después de tantos años enfrentándose, el Chicharito por fin pudo anotar contra el América. Un momento histórico para él que celebró con mucha emoción. Durante el partido también hubo un momento alarmante cuando Miguel Gómez tuvo una mala caída y se dislocó un hombro. Hermanos Águilas, a pesar de la lesión, el jugador siguió en la cancha para continuar jugando, demostrando carácter y compromiso con el equipo. Pero el América respondió: señores, porque este equipo nunca se rinde. Al minuto 61, tras una enorme falla de Efraín Álvarez de frente al arco que no pudo aprovechar, en el contragolpe, Víctor Dávila sacó un riflazo desde fuera del área que dejó sin oportunidad al portero para emparejar el marcador. Empate final 1-1 en un amistoso que sirvió para mantener el ritmo durante el parón. Y ahora sí, americanistas, llegamos a la parte que realmente me tiene sumamente preocupado. La crisis de lesionados en Cuapa es una auténtica locura, hermanos Águilas. Esto ya no es normal, señores. No sé si es mala suerte, sobrecarga física, problemas en la preparación física, el calendario apretado o una combinación de todo. Pero esto es una epidemia que tiene a todo el mundo americanista en alerta máxima. Ojo a esto porque durante el amistoso contra Chivas perdimos a otro jugador importante. Isaías Violante sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho y el Club América confirmó oficialmente que el tiempo de recuperación será de 3 a 4 semanas dependiendo de su evolución. 3 a 4 semanas, americanistas. Esto es gravísimo para lo que viene en la recta final del torneo. Fíjense en los partidos que Violante se va a perder, hermanos Águilas. El clásico joven ante Cruz Azul, este viernes 18 de octubre, donde nos jugamos el subliderato. El partido contra Puebla el martes 21. La visita a Mazatlán el viernes 24. El duelo ante León en los primeros días de noviembre y probablemente el encuentro contra Toluca en la última jornada. Prácticamente toda la fase final de la temporada regular, señores. Pero lo más alarmante de todo, americanistas, es que con Violante ya son 8 los jugadores lesionados o fuera de actividad en el plantel del América. 8 bajas simultáneas, hermanos Águilas. Esto es una locura total. Coapa parece más un hospital que un centro de alto rendimiento y la situación me tiene extremadamente preocupado. Y ahora Isaías Violante se une a la enfermería azul crema con su lesión en el bíceps femoral, señores. 8 jugadores lesionados al mismo tiempo. Esto no es normal, americanistas. Algo está fallando en algún lugar, ya sea en la preparación física, en la carga de trabajo, en la recuperación entre partidos, en el manejo de minutos. Algo no está funcionando correctamente y necesitamos encontrar respuestas urgentes porque el calendario no perdona. André Jardín tiene un reto monumental por delante, hermanos Águilas. El técnico brasileño debe hacer magia con los jugadores disponibles. La profundidad de la plantilla del América se está poniendo a prueba de la manera más dura posible. Los canteranos tienen que dar un paso al frente y demostrar que están listos para el primer equipo. Los suplentes deben aprovechar esta oportunidad para ganarse un lugar en el 11 titular. Y todos en Coapa tienen que remar hacia el mismo lado con mentalidad ganadora. La buena noticia, señores, es que según los tiempos de recuperación, varios de estos jugadores podrían regresar justo a tiempo para la liguilla. Isaías Violante, si su evolución es favorable, estaría de vuelta para la fase final. Cendejas también podría estar disponible pronto. Fidalgo está en la recta final de su recuperación. Henry Martín se está reincorporando a los entrenamientos. Jonathan Dos Santos también está cerca de volver. Pero necesitamos que lleguen bien, americanistas. No podemos apurar recuperaciones y arriesgar recaídas. El cuerpo médico del América tiene una responsabilidad enorme en manejar correctamente estos procesos, porque de nada sirve que regresen rápidos y después vuelven a lesionarse y los perdemos definitivamente para la liguilla, hermanos Águilas. Mientras tanto, los que están disponibles tienen que dar el 200%, señores. Jugadores como Víctor Dávila, Brian Rodríguez, Cristian Borja, Ramón Juárez, Kevin Álvarez y todos los demás
deben entender que el América los necesita más que nunca. Esta es su oportunidad de brillar, de demostrar que merecen estar en el club más grande de México. Aquí es donde se ve la verdadera grandeza de un equipo. Americanistas, en la adversidad, en los momentos más difíciles, es cuando los grandes clubes demuestran por qué son grandes. El América ha enfrentado crisis de lesionados antes y siempre ha encontrado la manera de salir adelante. Esta no será la excepción, hermanos Águilas. Confío en André Jardín y su capacidad para adaptarse a las circunstancias. Confío en los jugadores disponibles y su compromiso con la institución. Confío en los canteranos que tendrán minutos importantes. Confío en el cuerpo médico para manejar las recuperaciones correctamente. Y confío en la mística del América que siempre nos saca adelante en los momentos más complicados, señores. Porque esa es la esencia del Club América. Americanistas, nunca nos rendimos, nunca bajamos los brazos, siempre vamos hacia adelante sin importar los obstáculos. Los lesionados volverán más fuertes, los jóvenes aprovecharán su oportunidad y seguiremos peleando por todos los títulos, porque esa es nuestra obligación, ese es nuestro ADN, esa es la grandeza que nos caracteriza desde hace 109 años. Señores, estas son las noticias de hoy. El fútbol mexicano quedó mal parado ante Colombia por culpa de periodistas irresponsables que hablaron de más y jugadores que no tuvieron el compromiso necesario en la cancha. Se necesita una revisión profunda de todo porque México no puede seguir siendo el hazmerreír internacional. El América celebró su aniversario 109 con el orgullo de ser el máximo ganador en la época profesional. Empatamos ante Chivas en un amistoso donde el Chicharito marcó su primer gol histórico contra nosotros y enfrentamos una crisis de lesionados sin precedentes, con 8 jugadores fuera, que es una auténtica locura. Pero somos el Club América, hermanos Águilas, el club más grande de México, y en este equipo nunca nos rendimos. Los retos son enormes, pero la mística americanista es más grande. Saldremos adelante porque ese es nuestro destino. Esa es nuestra historia, ese es el legado de 109 años que nos respalda. Americanistas, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y comentar. ¿Qué opinan de lo que pasó con México? ¿Los periodistas tienen responsabilidad? ¿Confían en que el América superará la crisis de lesionados? ¿Jardín encontrará las soluciones? Déjenmelo saber en los comentarios, hermanos Águilas. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos, América! Siempre unidos, siempre fuertes, siempre hacia adelante.